Buenas noches, disculpen que nos hayamos demorado un poquito para empezar, pero gracias a Dios, lo bueno siempre se hace esperar. Mm. Primero, darle muchas gracias al doctor Telles por haber aceptado la invitación de la Clínica de Oftalmología de San Diego en su programa de ECOS. Vamos a presentarlo. El doctor es médico de la Universidad Javeriana de Bogotá, es oftalmólogo de la Escuela Superior de Oftalmología del Instituto Barraquer de América en Bogotá, Colombia. Fellow en investigación de córnea y cirugía refractiva de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos. Es especialista en estrabismo y neurooftalmología y electrofisiología de la visión de la Escuela Superior de Oftalmología del Instituto Barraquer de América. Y tiene su práctica laboral como facultativo de la Clínica Barraquer en el Departamento de Estrabismo y Neurooftalmología del Instituto Barraquer de América. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes por tener la paciencia y habernos esperado para empezar esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Doctora Marta Lucía, muchas gracias. Ana María, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor, muy doctor. bien. Bueno, gracias por la invitación. Para mí, pues, es un honor estar aquí ante este auditorio tan selecto. Entonces, espero que la presentación sea de su agrado y les deje algo positivo para enfrentarnos para enfrentar en la consulta del día a día. Bueno, vamos a entonces a hablar de fotofobia y las posibilidades de tratamiento. No tengo ningún conflicto de interés em, con los productos eh, eh, que se muestran en esta presentación. Bueno, lo primero es la definición de fotofobia. La palabra fotofobia viene del griego temor a la luz. Es una definición que es un poco heterogénea porque mm, tiene eh, cosas que en algunos pacientes está y en otros pacientes no está. Entonces, implica primero que el paciente evita la actividad en la luz. Eh, o segundo, el motivo es dolor, malestar ocular o dolor de cabeza o la sensación calmante o relajante de estar en la oscuridad. Con frecuencia hay dolor, pero no siempre hay dolor. En el sentido estrictamente lingüístico, se considera la fotofobia como un temor o aversión a la luz. En el sentido, en el contexto clínico, se considera que es experimentar dolor con la luz. Pero como les digo, no todos los pacientes lo experimentan. Em, Levinson fue el primero en describir la naturaleza de la fotofobia en 1934. Él clasificó como dos tipos de fotofobia, una que consideraba como la verdadera, que es la exposición ocular a la luz que induce o exacerba dolor. Es decir, que en esta definición existe dolor. Para que se cumpla, el paciente tiene que experimentar dolor. Y la segunda es inducida por deslumbramiento, debido a fenómeno refractivo ocular o a una pérdida de adaptación a la luz, bien sea transitoria o permanente. En este contexto no incluye dolor y frecuente que ocurran trastornos oculares como en neuropatías tóxicas, albinismo, opacidades corneales, ceguera al color, opacidades vítreas y lenticulares. Aquí tenemos una fotografía de un fondo albino, como todos pueden ver, un ejemplo clásico de una entidad asociada a fotofobia. Vamos a tratar las condiciones oculares asociadas a fotofobia. En primer lugar, enfermedades de córnea y segmento anterior. Aquí a la derecha tenemos una queratitis herpética por herpes simple en paciente de 34 años de edad.
que es causa importante de fotofobia, además de dolor. Otras condiciones como enfermedades de la córnea, un ejemplo, una úlcera corneal micótica hipopiónica que cursa con dolor principalmente y también con fotofobia, que es muy frecuente y es la manera de presentación. El ojo seco es una de las causas más comunes de fotofobia, junto con la migraña. El ojo seco, tal vez la más frecuente en la consulta oftalmológica, y la migraña en la consulta neurológica. Entonces también una queratitis por queratoconjuntivitis zika en síndrome de Sjögren en paciente femenina de 64 años de edad. La aniridia es una causa importante porque prácticamente todos los pacientes cursan con aniridia. Aquí tenemos la aniridia en un paciente con una mutación PAX6. Se observa tejido iridiano hipoplásico y algo de queratopatía anirídica periférica. Entonces, también como causa importante, inclusive aquí hay algo de neovascularización corneal inferior. El albinismo, como ya mencionamos, pues prácticamente casi todos los pacientes con albinismo cursan con fotofobia. Aquí hay un signo importante en el segmento anterior, que es el signo de la rueda dentada al transiluminar con la lámpara de hendidura a través de la pupila, y se observan los vasos iridianos por la pérdida de pigmento del iris. Es un signo importante porque a veces cuando hay duda de si hay albinismo o no hay albinismo ocular, este signo nos confirma que es un ojo albino. Entidades inflamatorias, iritis, uveitis anterior, escleritis. Aquí hay un ejemplo de una escleritis necrotizante en un paciente de 73 años de edad masculino con artritis reumatoidea seropositiva. Había suspendido el tratamiento inmunosupresor 4 años antes y llega en este estado. Entonces, además del dolor, es causa importante de fotofobia. La conjuntivitis, muchas conjuntivitis que cursan con fotofobia. Pues este es un ejemplo exagerado de una conjuntivitis papilar gigante. Bueno, hay otros, la blefaritis puede cursar también con fotofobia. La midriasis de cualquier etiología generalmente produce fotofobia. El glaucoma congénito, como se puede ver aquí, en edema corneal severo en paciente recién nacido con glaucoma congénito, también causa importante de fotofobia. Las distrofias retinales, entre ellas la distrofia de conos y la retinosis pigmentaria, son causa frecuente de fotofobia. Aquí hay un paciente con retinitis pigmentaria. Se ve en 360 grados la disposición de la dispersión de pigmento en formas de espículas óseas, la palidez del nervio óptico y una severa atenuación de los vasos retinales. Y aquí hay un ejemplo de distrofia de conos en un paciente que muestra una maculopatía de tipo enojo de buey, que se puede apreciar ahí claramente.
Bueno, fuera de los trastornos oculares, están también las condiciones asociadas eh, como los trastornos neurológicos, dentro de los cuales, como les decía, la migraña es una de las causas más comunes de fotofobia. Y aquí también la irritación meningia, como en este caso de un paciente, una paciente de 31 años con un prolactinoma eh, que hizo un infarto hemorrágico, una apoplejía pituitaria en la semana 39 de embarazo, que hubo que consultó, pues, principalmente lo que la llevó a consultar fue el dolor de cabeza intolerable y las náuseas. Eh, por lo demás, en el examen oftalmológico estaba bien y este es el examen de la resonancia magnética que muestra el tumor agrandado, el prolactinoma. Eh, tanto en el plano axial como en el plano sagital. Eh, la paciente, como ya estaba a término, afortunadamente la desembarazaron y le dieron el tratamiento ya después y su tratamiento hormonal y bromocriptina, etcétera, y con eso se pudo mejorar. El blefaroespasmo eh, es una causa muy frecuente de fotofobia. Están asociados la fotofobia con el blefaroespasmo. Este es un caso de un paciente de 67 años de edad. Otras condiciones neurológicas también, como la parálisis supranuclear progresiva, en la cual el paciente solo puede tener movimientos verticales cuando se le hace los reflejos eh, con el giro de la cabeza hacia atrás para que pueda llevar los ojos hacia abajo o flejando el cuello para que pueda llevar los ojos hacia arriba. eh, pero de otra manera eh, no puede tener movimientos voluntarios verticales, pero sí los movimientos horizontales. También está asociada a fotofobia frecuentemente. Eh, Otras entidades como el trauma craneoencefálico, la neuritis óptica retrovulvar, la hemorragia subaracnoidea también son causa de fotofobia. La neuralgia del trigémino, eh, en este caso un paciente en episodio de neuralgia del trigémino que le causa fotofobia. Eh, un hallazgo importante, los autores Cumming y Gittinger reportaron un caso de fotofobia de origen no ocular inducida por el deslumbramiento secundaria a un infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior derecha, con compromiso del tálamo en un paciente masculino de 62 años de edad que tenía fotofobia y esta alteración de los campos visuales, una cuadrantanopsia homónima superior izquierda. Les causó digamos, la curiosidad el paciente por qué tenía la fotofobia y describieron lo que es el deslumbramiento central o central dazzle, eh, que es una causa ya conocida en la literatura de fotofobia de origen neurológico, de muy difícil tratamiento porque no, digamos, en los pacientes el paciente que ellos describieron no se pudo, intentando medicaciones de distinto tipo, como tranquilizantes y como también eh, Sí, ¿aló, me escuchan? Sí, doctor.
Sí, Sí, pensé que doctor, nos se había escucha perdido. todo bien. Sí. Eh, y distintos medicamentos, pero no lo pudieron controlar. Condiciones asociadas están los trastornos psiquiátricos, em, entre ellos la depresión, los trastornos de ansiedad, la agorafobia, que es como una fobia a temor de hallarse solo en un espacio extenso y libre. Eh, pues, ha sido relacionados con estos trastornos con fotofobia, y también se ha considerado que la fotofobia puede ser un síntoma o una pérdida visual no orgánica en pacientes simuladores. Por eso a veces es difícil clasificarla y a veces es difícil eh, el tratamiento, porque se considera en algunos casos que es una pérdida visual o una alteración visual no orgánica. Entonces, eh, también hace parte del cuadro psiquiátrico que pueda tener el paciente o como una ganancia secundaria. Está también inducida por drogas, eh, barbitúricos, benzodiazepinas, haloperidol, están descritos como que per se pueden producir algo de fotofobia en el paciente. Bueno, con respecto a la fisiopatología, eh, entonces tenemos, por un lado, que el dolor de cabeza y el dolor ocular están principalmente mediados por el nervio trigémino, sus núcleos y las vías hacia la corteza somatosensorial. Em, la rama oftálmica eh, del quinto nervio, que está aquí como B1, em, contiene fibras de dolor de diferentes partes del ojo, como por ejemplo la conjuntiva, la córnea, la esclera y la úvea, que están ricamente inervadas por tales fibras. Es así como estímulos nocivos que impliquen inflamación o daño estructural a tales áreas, por ejemplo, abrasiones corneales, uveitis, pueden producir fotofobia. De hecho, la producen con mucha frecuencia. Por otra parte, hay que considerar que la retina no tiene inervación sensorial del trigémino, por lo que hay patologías como el desprendimiento de retina, em, la corioretinitis y la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, que son indoloras. Las fibras del nervio óptico no están aquí representadas, no contienen información dolorosa. Sin embargo, los vasos sanguíneos y la duramadre adheridos al nervio óptico contienen fibras aferentes trigeminales, lo que explica el dolor asociado a entidades como neuritis óptica, a la neuropatía óptica isquémica anterior y al caso como el que vimos de la apoplejía pituitaria, que cursan con dolor y dolor severo. Ya con respecto eh, al, a cómo funciona, sabemos que la luz es el principal estímulo para la fotofobia y por lo tanto eh, los fotorreceptores y las vías que perciben la luz deben estar involucrados en la fisiopatología de la fotofobia, en lo que se alcanza a conocer, porque no está muy bien entendida del todo la fisiopatología de este problema. En los ojos de los mamíferos hay dos tipos diferentes de sistemas sensoriales que responden a diferentes cualidades de luz. Eh, Está el sistema clásico de fotorreceptores, como lo conocemos, conos y bastones, que son los principales sensores de luz en el ojo y proporcionan la percepción visual consciente. Pero hay un nuevo tipo de fotorreceptores reconocidos, que fueron descritos por Provencio y colaboradores, que contienen melanopsina, identificados en la retina, y han sido llamados células ganglionares retinales intrínsecamente fotosensibles, las que tenemos acá.
y que representan entre el 1 y el 3% de las células ganglionares de la retina, y también han sido encontradas en el iris. El punto es que la activación de estas células se produce no solamente de manera extrínseca por los conos y los bastones, sino también intrínsecamente a través de su único fotopigmento, que es la melanopsina, en lugar de la rodopsina. A diferencia de los conos y los bastones, estas células ganglionares retinales intrínsecamente fotosensibles detectan la luz, pero no en forma de imagen como lo hacen los fotorreceptores, sino en una forma que podría compararse como a una irradiación, es decir, a una detección de irradiación, o lo que es una medida de qué tan brillante está el entorno, eh, pero esto ocurre a nivel subconsciente, no hay conciencia de la actividad de estas células. ¿Por qué cambian? Principalmente es por qué tan brillante está la luz externa, pero no se percibe como tal, como si lo hacen los fotorreceptores. Los axones de estas células se proyectan por vía del nervio óptico a los núcleos pretectales supraquiasmático y olivar. Estas conexiones directas explican por qué las personas ciegas por trastornos de fotorreceptores, específicamente conos y bastones, pueden conservar un reflejo pupilar fotomotor intacto y adecuados ciclos circadianos día y noche, por que se debe a que estas células son las que están encargadas de estas acciones. Además, reciente evidencia en algunos modelos animales y en humanos sugiere que el sistema de señales de la melanopsina puede controlar la aversión a la luz, y que estas células ganglionares retinales intrínsecamente fotosensibles desempeñan un importante papel en los mecanismos fisiopatológicos de la fotofobia, independientemente de los conos y los bastones. Sin embargo, una vía central que explique la luz como estímulo doloroso aún se desconoce. No se sabe la causa por la cual la luz y la fotofobia pueda por sí generar dolor. Esa parte no está conocida y falta más por estudiar. Bueno, con respecto al tratamiento, en principio, el tratamiento de la fotofobia se hace tratando la etiología de base. En estos casos que hemos visto, de alteraciones en córnea, conjuntiva, en glaucoma congénito, en el caso que vimos de la apoplejía pituitaria, en el blefaroespasmo esencial, en la en la escleritis, en los casos de escleritis, y en los casos eh, eh, de, eh, de neuralgia del trigémino. El tratar la causa ayuda en muy alto porcentaje a controlar la fotofobia, y puede en muchos casos eliminarse de todo. El ejemplo acá, entonces, es el tratamiento de la toxina botulínica para el blefaroespasmo esencial. eh, Realmente ayuda a estos pacientes. Algunos quedan con una fotofobia residual menor de la que tienen cuando tienen el espasmo, que después del tratamiento con toxina botulínica, que se puede aliviar con lentes fotocromáticos o con filtros solares. Em, También existen las posibilidades de tratamiento en los casos como el que vimos de la aniridia congénita, como en esta paciente que tiene aniridia bilateral, y existen prótesis que se pueden introducir en cámara anterior para, eh, digamos, completar la sombra que puede, reemplazar la sombra que produce el iris, y puedan beneficiarse de esto para disminuir
la fotofobia que de hecho se logra satisfactoriamente, como en esta paciente, que se logró controlar satisfactoriamente con las prótesis iridianas bilaterales que colocadas en cámara anterior. Está también un tratamiento curioso descrito por el doctor Jorge Alió, la queratopigmentación asistida con láser de femtosegundo para la restauración cosmética y funcional en atrofia esencial del iris. Es el caso de una paciente de 23 años con atrofia esencial del iris unilateral secundario a un síndrome írido córneo endotelial del ojo izquierdo que fue progresando en el tiempo, como se puede ver acá. Aquí va cómo empezó y cómo siguió y luego eh, a lo que llegó. Y fue en ese momento que hicieron el tratamiento mediante la inyección de un pigmento mineral micronizado de color marrón oscuro en el estroma anterior de la córnea. Aquí se ve en el OCT de alta resolución el pigmento en el estroma anterior está bastante homogéneo, bastante regular en la manera como se dispersó el pigmento. Y el resultado fue, como lo podemos ver aquí en esta fotografía, satisfactorio con eliminación de la fotofobia, pero esta paciente además por estas alteraciones del iris tenía diplopia monocular que también lo resolvió el tratamiento de la queratopigmentación con láser de femtosegundo. Entonces es un caso interesante. Eh, el tratamiento de la migraña puede ayudar a la fotofobia. Tengamos presente que hasta el 80% de los pacientes con migraña tienen fotofobia y como decía, la fotofobia es el síntoma más frecuente en la migraña. Aquí es para poner un ejemplo de una cefalea tensional, los puntos para tratamiento con toxina botulínica en el músculo elevador de la escápula, que también sirve para conjuntamente tratar si hay distonía cervical. Eh, Cuando se trata la migraña, con mucha frecuencia mejora o se puede también tratar del todo la fotofobia. Eh, este paciente de 5 años con distrofia retinal de conos, sospecha de conos, no está confirmado todavía, y fotofobia, eh, ha mejorado bastante su fotofobia con los anteojos con un filtro de transition, con un filtro fotocromático convencional. Y está bien tanto en la luz externa, en la calle, como en condiciones de sombra internas. Y entonces con sus anteojos con filtro va muy bien y no le oscurece demasiado, entonces puede llevar su actividad tanto en sombra como eh, al aire libre a la luz solar. Con frecuencia uno encuentra en la literatura eh, la recomendación de estas gafas con el filtro FL41. La verdad, yo no he tenido experiencia con el filtro, pero se menciona mucho en la literatura. Em, Investigué un poco en internet y lo promocionan, como dice acá, que han demostrado ser beneficiosas para una variedad de afecciones, incluyendo migrañas de todos los tipos, síndrome posconmoción cerebral, lesión cerebral traumática, epilepsia fotosensible, fibromialgia, nieve visual, blefaroespasmo, ojo seco, glaucoma y trastornos del espectro autista. Entonces, como les digo, no he tenido experiencia con él, pero pienso que es una buena opción para ofrecerle a estos pacientes. Finalmente,
otras modalidades de tratamiento que se encuentran en la literatura, el tratamiento farmacológico de la migraña puede ayudar en muchos casos a la fotofobia, en otros no, eh, pero siempre se empieza por el tratamiento de la migraña y se espera la mejoría y a veces hay que agregar pues en estos pacientes filtros para ayudarles un poco más, sobre todo en los episodios para evitar la aparición de los episodios de migraña cuando están muy asociados a la fotofobia. Los antidepresivos tricíclicos se han empleado con un resultado más desalentador que otra cosa. El magnesio oral y intravenoso, el anticuerpos monoclonales con péptido de la calcitonina, el bloqueo simpático del ganglio cervical superior con lidocaína, el bloqueo de los nervios supraorbitarios occipital mayor, pues son casos que se describen aisladamente como tratamientos para algunos pacientes. En conclusión, eh, la fotofobia es un síntoma común y frecuente en las consultas de neurología y oftalmología. La migraña y el ojo seco son las causas más comunes de fotofobia. El descubrimiento de las células ganglionales retinales intrínsecamente fotosensibles y su conexión con el sistema trigémino vascular ha incrementado la comprensión en el mecanismo de base de la fotofobia. La fisiopatología completa de la fotofobia aún se desconoce. El tratamiento se basa en tratar primordialmente la etiología de base y los lentes fotocromáticos convencionales y los filtros FL41 pueden ayudar efectivamente a aliviar la fotofobia en los casos persistentes. Entonces, en conclusión, pues sí tiene tratamiento, hay varias modalidades y tiene que buscar uno el que más se ajuste a la situación de su paciente, de cada uno de sus pacientes. Si hay alguna duda, preguntas, con mucho gusto trataré de resolverlas. Muchas gracias, doctor. Excelente conferencia. Si alguno tiene alguna duda o alguna aporte que nos quiera dar para este tema, que la fotofobia es algo que es difícil de tratar, que muchas veces uno se queda sin herramientas, les agradecemos su participación. Buenas noches, le habla Michel Bolsi, neurólogo. ¿Cómo está, Buenas doctor? noches. Bien, entonces, ¿cómo han estado? Bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañó. Este es un tema que a usted y a nosotros nos genera mucho debate muchas veces. Desde el punto de vista teórico, hay un artículo muy bonito publicado por un grupo de Harvard que está liderado por Rami Burstein, en el que se llama así fotofobia, el artículo. Y él lo que hace es evaluar la vía fisiopatológica de ese síntoma. Y es muy bonito el artículo porque él habla de testigos de fotofobias, fotofobia tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 3 yo no la conocí hasta que él, no, de hecho no, la conocíamos, no la teníamos descrita y no le damos importancia a nosotros como clínicos. Y es aquel paciente que la luz no solamente le genera los síntomas que el doctor estuvo mencionando, sino el dolor de picahielo que muchas veces los pacientes nos han expresado. Y entonces él hace una vía en la cual sigue esa ruta y establece que no solamente hay una activación de la corteza occipital, sino que también hay una activación de la corteza parietal. Está la fotofobia tipo 1, que es la tradicional que el doctor nos mencionaba, en la que hay una activación de la zona cortical, occipital, y genera ese rechazo al estímulo. Y hay otra fotofobia tipo 2, en la que no solamente está esa activación cortical occipital, sino también está la activación de la corteza frontal, que genera una respuesta comportamental hacia ese estímulo. Yo estoy de acuerdo con el doctor, es un síntoma muy frecuente. Hay pocos pacientes que no tienen fotofobia con migraña, son muy pocos. Y de hecho, en los diferentes análisis clínicos que se han hecho en los últimos 20 años, la fotofobia siempre es uno de los 3 elementos clínicos que nosotros usamos como marcador predictor de si tenemos un paciente o no con migraña.
Eh, yo quería preguntarle al doctor porque no tenemos claridad al respecto. Estos lentes que usted mencionaba, alguna vez yo hablaba con el doctor Andrés Castaño, el neurooftalmólogo, de la pertinencia, porque muchos pacientes tienen fotofobia. Hoy tenemos unas luces mucho más intensas de LEDs, de luces brillantes, y los pacientes no siempre toleran incluso en intercrisis ese tipo de luces. Hace poco un paciente en empresario me decía, cada que ingreso a un supermercado se me activa la cabeza. Eh, los diferentes tipos de lentes que ustedes prescriben con Transition son muy útiles cuando el paciente está expuesto a ambientes externos, pero hoy el mundo es interno y las luces son LEDs blancas brillantes internas. Y las pantallas en las que todos los días estamos trabajando, todas tienen brillos importantes. Eh, ¿Qué tipo de recomendación mecánica podemos dar recomendaciones a los pacientes? Porque a veces nos quedamos corticos, porque si bien es cierto, los tratamientos terapéuticos muchas veces ayudan, no siempre la habituación cerebral al estímulo se logra revertir por completo y hay pacientes muchos que Mm, Ana María, ¿Aló? mira que ¿Aló? se silenció el doctor. sí, me Doctor, silencié. estaba silenciado. Sí, sí, Sí. qué pena. Él estaba diciendo que eh, qué tipo de herramientas mecánicas podemos utilizar desde la clínica, porque los lentes que ustedes utilizan con Transition en los espacios en los que hoy vivimos, que son los espacios cerrados con luces blancas LED, no siempre son iguales de efectivos para los pacientes. No sé si hay alguna recomendación porque es una queja frecuente y yo a veces me veo en dificultades para poder prescribir ese tipo de pautas. Pero incluso tengo pacientes en los que me ha tocado recomendarles desde el punto de vista laboral aprender a usar gafas oscuras y que sus jefes no les generen ningún tipo de obstáculo con el uso de gafas oscuras. No sé realmente cómo se puede manejar desde el mundo de ustedes. Pensaría que toca buscar el filtro al que mejor se pueda adaptar. Toca ensayarles los filtros. Eh, Algunos, por ejemplo, el niño que vimos le va bien con su filtro, es un filtro fotocromático convencional, y con ese ha ido bien, pero no todos responden igual, entonces toca ir mirando a ver qué filtros que le pueden ayudar. De estos filtros que mostré, el FL41, dicen que son útiles para las luces internas, digamos en interiores, para las luces de las pantallas, de las luces halógenas y las luces fluorescentes. Pero toca probarlo por paciente porque no hay, digamos, una, digamos, recomendación que yo conozca que para tales ambientes de oficina, tales filtros, ¿no? Doctor, En- nosotros aquí en Medellín sí tenemos, pues, y el Ujú. doctor Esaú está en nuestra conferencia. El doctor Esaú Astudillo, que es un experto en baja visión que trabaja en la Clínica San Diego, y él sí tiene todos los filtros para probárselos a los pacientes. Entonces, cuando yo Ajá. tengo estos pacientes con esas migrañas tan severas, con las fotofobías tan intensas, siempre pido evaluación por el doctor Esaú Astudillo para la prueba de filtros para fotofobia. Entonces, el doctor le prueba los filtros y ya mira si efectivamente alguno le sirve. Entonces, él tiene el FL41 y tiene muchos otros filtros y los prueba y así se sabe si el paciente mejora o no con el filtro antes de que lo compre. Entonces, si usted tiene esos pacientes, los puede remitir a los doctores Agua Estudillo para la prueba de filtro. Buena referencia, claro, claro. Muchas gracias. Y Ujú. ya lo otro, como un complemento desde el punto de vista farmacológico, nosotros, como también se considera que este tipo de síntomas tiene que ver mucho con la eficiencia de ATP mitocondrial. A veces, cuando el paciente tiene más síntomas, pero no tiene realmente queja de migraña o la frecuencia no es importante, también frecuentemente usamos lo que llamamos hoy los nutracéticos, que son la vitamina B2, el citrato de magnesio y la coenzima Q10, ya que estos medicamentos, en teoría, y la teoría dice que es nivel de grado B,
permite un control de la función mitocondrial y eso por consiguiente ayuda a que ese cerebro y esas neuronas tengan una mejor tolerancia al estímulo y que su capacidad energética, que es insuficiente, no les genere el síntoma visual. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál fue la primera que mencionó, doctor, antes del magnesio? Vitamina B2, citrato de magnesio y coenzima Q10. Ay, Gracias, doctor, por ese muy dato y gracias interesante. por la Sí. participación. Doctor, ¿hay ¿Puedo? algunas? Sí, doctor. No, hacele Martica. Sí, hay algunas otras preguntas aquí. Hay una pregunta que dice una comunicante que si sabemos si la dispersión pigmentaria puede causar fotofobia. Yo he tenido algunos pacientes con dispersión pigmentaria que lo refieren, pero ya cuando está muy severa, pero no sé si el doctor Telles habrá tenido alguno con dispersión pigmentaria y fotofobia. No he tenido pacientes con fotofobia y con dispersión pigmentaria. Y ya ¿Puedo? hay muy buenos comentarios de los optómetras que nos están acompañando y de algunos otros doctores que nos están hablando de que los lentes con filtros sirven para la fotofobia. ¿Qué me ibas a decir, Andrés? Con respecto a lo que decía Mitchell, hay un asunto que realmente lo que genera dificultad es cuando hay una fotofobia, una fotodinia, cuando no hay una alteración ocular evidente. O sea, cuando el paciente tiene un ojo seco que no es equivalente al grado de sensibilidad que tiene el paciente, cuando no hay una lesión corneal, cuando no hay un glaucoma, cuando no hay otra condición que genere la fotofobia y cuando el síntoma es muy relevante, ese es el paciente que genera síntomas. Y si la comorbilidad es de migraña, como mencionaba Michelle, y cuando uno sospecha que hay una activación central trigeminal, esos son los pacientes que más se benefician de los lentes con filtro rosado. Yo realmente no tengo una estadística de los que tengo acá, pero creería que son más de 15 pacientes que en la mayoría han sido pacientes que se han beneficiado significativamente de la fotofobia. Estamos hablando de los pacientes que tienen fotofobia por fuera de las crisis de migraña, o sea, las fotofobias que son interictales, con evaluación oftalmológica casi normal. Ese tipo de pacientes, el filtro rosado por encima del filtro azul, porque los estudios cuando ponen a comparar los dos tipos de filtros, la mejoría real es con el rosado. Ese tipo de pacientes, digamos que tienen muy buena respuesta. Una manera práctica en consulta de uno determinar si esa fotofobia es central o periférica es utilizando anestésicos locales, el alcaíne o el que esté disponible en el consultorio. Cuando la mejoría de la fotofobia con el anestésico local es más del 50%, es sugestivo de que hay un componente central asociado, sea porque hay una sensibilización central o porque hay otra condición como una migraña o otra condición que genere activación trigeminal. Entonces, para ser prácticos, cuando un paciente tiene fotofobia y no hay una causa evidente, utilizar el anestésico local. Si el problema es corneal, va a haber una muy buena respuesta. Si el problema no es corneal sino central, la respuesta con el anestésico tópico va a ser muy pobre. Y ese tipo de pacientes son los candidatos para este tipo de filtro. Mm, Muchas gracias, Andrés, por tu aporte, muy bueno. ¿Alguna Gracias, otra doctor Castaño. persona Sí, tiene? y esos No, doctor, a usted, pacientes, muchas gracias, súper interesante todo. y esos pacientes lo primero que hay que descartarles es ojo seco, ¿no? Porque cuando no se encuentra, digamos, hay una causa, digamos, que en la historia clínica del paciente, eh, hay que hacerles prueba para ojo seco porque el ojo seco es una de las causas más frecuentes, es la causa más frecuente de fotofobia en la consulta oftalmológica. Entonces, es de lo primero que hay que descartar. Bueno, Y muchas gracias con a algo que todos. decía Mitchell, el Sí. uso de lentes oscuros lo que hace es perpetuar el problema, porque es Ujú. acostumbrar el ojo a la penumbra y lo que necesitamos es que el paciente tenga una rehabilitación real y que se adapte a la luz por lo menos convencional. Entonces, los lentes oscuros realmente pues mejora, el paciente siente que mejora, pero realmente no se está rehabilitando. Ujú. Sí, es una de las cosas que mencionan,
que los lentes oscuros terminan produciéndoles después deslumbramiento porque el paciente está acostumbrado al ambiente oscuro del lente y entonces ya puede ser la reacción es más fuerte al momento en que se quita el lente oscuro. Entonces, es una de las cosas que mencionan con el uso de anteojos oscuros con filtros solares. Por eso dicen que el lente que ya con el filtro específico sí ayuda un poquito más, no el oscuro convencional. Sí, sí, porque los termina deslumbrando el lente oscuro. Bueno, no, yo pienso que ha sido excelente la conferencia, doctor, excelente la participación de todos, a los que participaron, a los que nos esperaron con el problema que tuvimos a nivel del problema técnico al principio, les agradecemos su paciencia. Fue una conferencia muy buena, los esperamos próximamente en las nuevas conferencias de ECOS. Que pasen muy buena noche y doctor Telles, excelente la conferencia. Muchas gracias por su participación y por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, doctora Marta Lucía, por la invitación y gracias a todos por su asistencia virtual. Doctor Telles, muchas gracias. Feliz Con mucho noche. gusto. Bueno, que pasen buena noche.